Centro Cristiano Vida Plena presenta Palabras Reveladas. Fundamentos sólidos. Principios exitosos y consejos extraordinarios. Claves para liberar tu potencial. Desarrollo personal. Liderazgo de influencia. Y un mensaje directo al corazón. Centro Cristiano Vida Plena. Por estos días se ha escuchado una frase que se hizo muy popular, que de hecho la hemos escuchado en los medios de comunicación, la hemos oído en las radios, en muchos lugares, y es hablar de la grieta. ¿Ha escuchado hablar de la grieta? ¿Sí? La grieta es lo que se le dice a este fenómeno que está ocurriendo en el país, este fenómeno que ha dividido al país, más que nada no solamente en la cuestión social, sino también en la cuestión política. Por un lado están los K y por el otro lado están los del PRO, los que no son K. Y esto ha dividido al país de alguna manera, y lo que vemos así como la grieta, que parece una cuestión política y social, también se lo vive en la sociedad en muchos lugares. La grieta o esa separación o esa enemistad en que si sos de River automáticamente estás en contra del de Boca, ¿o no? Si sos leproso, automáticamente estás en contra de un canalla. ¿Por qué? Porque hay una enemistad. Esa enemistad o esa grieta comenzó a acrecentarse, y hoy lo vemos así en grandes rasgos, y se habla de la grieta como un país que está dividido, que está enfrentado. Pero eso, si nosotros escalamos más hacia abajo, vamos a encontrar de que esa división se encuentra en un montón de cosas. Esa enemistad, esa bronca o esa contraparte está en todos lados, y así vemos que esa enemistad está en los clubes de fútbol, como decimos ahora. Por eso nuestro fútbol o los campeonatos de fútbol tienen tanta violencia. No solamente ahí, sino que vemos esas enemistades en las familias, en los colegios, en las casas, lo vemos en la calle. Ese tipo de violencia, esa enemistad que se da, y que viene, todo eso viene la raíz de todas esas enemistades que hoy vemos y que a grandes rasgos se ha convertido en la grieta. Todo depende de una mente de enemistad. Diga conmigo, mente de enemistad. Mentalidad de enemigo, mentalidad de enemistad. Ahora, ¿qué es una mente de enemistad? Porque todos, de alguna manera, vinimos de esa mente de enemistad, y tenemos momentos donde tenemos esa mente de enemistad. Y usted se va a encontrar también con personas que continuamente tienen esa mente enemistada. Entonces, dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Acá está hablando de que hay dos tipos de mentalidades. Una mentalidad que es enemiga de Dios, porque es una mentalidad natural o carnal o pecaminosa, y la mentalidad que es del Espíritu, que solamente encuentra vida y paz. Una mentalidad del Espíritu solamente puede habitar la paz. En una mentalidad enemiga siempre hay división, siempre hay enemistad, siempre hay separación. Entonces, hay gente, y más que nada aquellos que son gobernados por esa mentalidad de enemistad, ven enemigos en todos lados. Son gente que ven continuamente enemigos en todos lados. Y si no los tienen, se los inventan. ¿Por qué? Porque no logran ver a nadie
dentro de la paz. No logran ver a nadie en la paz, en la reconciliación, sino que ven continuamente a la gente como enemigos. La gente que está gobernada por sus pensamientos enemistados, continuamente ve y encuentra enemigos en todos lados. Y si no los tiene, se los inventa. Quien tiene una mentalidad y ese espíritu, a veces no recibe la palabra, no puede recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aunque esté sentado ahí, está resistiendo. Es como diciendo, sí, ya estoy sentado acá, pero no recibo nada de eso. Esto a mí no me va, o yo no lo quiero, o sí, así, pero yo pienso igual así. Nunca logran recibir nada y pueden estar 20 años recibiendo la palabra, pero la resisten porque tienen una mentalidad de enemistad. Entonces hay personas que continuamente tienen esa mentalidad o permiten que Satanás le metan pensamientos de enemistad. Lo que sostiene esa mentalidad de enemistad es la vanidad de la mente, dice Pablo, o la arrogancia, en la que una persona que tiene un espíritu humilde continuamente quiere aprender más. Pero la arrogancia o el que está en la vanidad de la mente enseguida se opone y tiene resistencia. Es enemigo de todas las cosas. No, a mí no me van a venir a enseñar lo que yo tengo que hacer. ¿De dónde se vio eso? Con 40 años, con 50 años, con 60. ¿Quién me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer? Resistencia no al pastor o al hombre de Dios, sino a la palabra de Dios. Y eso es una mente que es enemiga de Dios, porque la mentalidad del espíritu busca agradar a Dios, porque vive en la paz, no en la enemistad o en la separación o en la discordia. Eso es obviamente obra de Satanás en nosotros. La persona que continuamente manifiesta actitudes de enemistad no hace más que sacar afuera o exteriorizar las enemistades que gobiernan su interior. ¿Se ha encontrado con esas personas que siempre te pelean por algo? No sé por qué, pero siempre pelean, siempre están generando conflictos, siempre se están agarrando con alguien. No hace más que exteriorizar las enemistades que portan dentro, los pensamientos de enemistad que tienen dentro. Entonces son personas que siempre están generando conflicto, personas que siempre están peleados con alguien. Y si no, se inventan una pelea. ¿Por qué? Porque necesitan tener un enemigo. El que tiene esa mentalidad enemistada, aunque nadie lo esté atacando, siempre se sienten agredidos o maltratados. Vos a lo mejor le decís algo, pero como ya tiene esa mentalidad de enemistad, capaz que se lo dijiste a lo mejor un poquito más fuerte, pero ya sintió de que vos sos enemigo. Siente que me está maltratando, me lo dijo mal, me agredió, me ofendió. Entonces, quien tiene una mentalidad enemistada siempre encuentra un enemigo en algún lado. Siempre busca conflictos. Una que continuamente manifiesta actitudes de enemistad exterioriza eso. La mentalidad enemistada le conviene levantar un enemigo. ¿Por qué? Porque así se puede poner en víctima. Entonces, si tengo un enemigo, me puedo poner en víctima. Y porque lo que me hizo fulano, lo que me hizo aquel y lo que me hicieron. Nunca pueden ver a nadie dentro de la paz. Siempre ven enemigos en todos lados. Siempre ven enemigos. Gente que está en tu contra. Porque tu mentalidad es una mentalidad de enemistad. Y todos los que estamos acá, de alguna manera, venimos de una mentalidad de enemistad porque fuimos enemigos de Dios cuando vivíamos de acuerdo a los pensamientos de la carne. Pero el que está en los pensamientos del Espíritu busca hacer la voluntad de Dios. Ya estamos en amistad con Dios, no en enemistad o enfrentados. La enemistad es la relación contraria de la amistad. ¿No? Cuando somos amigos, tenemos relación. Pero enemistad es separación. Entonces se manifiesta por agresiones verbales. ¿Cómo se manifiesta la enemistad? Cuando hablo mal con otra persona, le digo mal a las cosas. Agresiones verbales, continuos intentos de intimidación hacia el otro. Ahora va a ver. Ya va a venir con el caballo cansado vos. Ahora va a ver cuando te agarre. Sí, va a ver lo que te va a pasar. Eso es intimidar al otro. Me dicen, sí, no, ya va a venir. Ya me va a necesitar, ahí me las voy a cobrar todas. Continuos intentos de intimidación, agresiones físicas también, puede ser. Intento de hacerle la vida imposible a otros.
Hay gente así o no, no me diga que no. Por eso tenemos la grieta en el país, porque hay gente que vive continuamente tratando de ver cómo le puede hacer la vida imposible a otra persona. Y muchas veces nosotros, sin querer, permitimos de que Satanás ponga esos pensamientos de enemistad en nosotros. Resistencia que ponemos a la palabra de Dios. La enemistad es sumamente diabólica, sumamente diabólica. ¿Se acuerda que le dijo la primera frase que Satanás larga en el huerto del Edén? ¿Cuál fue la primera frase que Satanás larga en el huerto del Edén? Fue a meter ficha a Eva. Le dijo, así que Dios dijo que no pueden comer de los frutos del árbol. Le estaba metiendo ficha, ¿no? Sí, ellos sabían. Le estaba metiendo ficha ahí como que dice, así que Dios les dijo. Nunca vino alguien así con un chisme y te dijo, che, así que fulano dijo tal cosa de vos. ¿Qué está queriendo? Meter enemistad, meter cizaña, dividir, separar, traer enemistad. Y eso es lo que estamos viviendo a grandes rasgos en nuestra nación argentina y en el mundo. Se está viendo esta enemistad continua. Entonces, lo primero que hizo Satanás fue traer enemistad, porque él no puede ver un vínculo de paz, de armonía. Y cuando estaba todo tan lindo en el huerto del Edén, él aparece con la primera frase, metiendo ficha, trayendo enemistad entre Eva y Dios. Así que Dios dijo que no pueden comer de los frutos del huerto. Eva dice, no, sí podemos. De un árbol no podemos. No, pero mirá, lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas de ese árbol vas a ser como Dios y ya no vas a necesitar de él. Vos vas a ser una diosa, Adán va a ser un dios, van a conocer el bien, el mal, todas las cosas. Adán y Eva todos los días pasaban por enfrente de ese árbol. Pero ahora Satanás le había colocado una ideita a Eva. Y ahora dice que ella vio el árbol y lo codició y vio que era bueno para comerlo. Todos los días pasaba por ahí. Pero ahora Satanás había plantado una idea ¿en dónde? En su mente. Por eso es que todas las enemistades no comienzan con lo que me dijiste, con lo que yo entendí, con los desacuerdos, con los malos entendidos, comienzan acá. Porque malos entendidos vamos a tener siempre. Desacuerdo siempre vamos a tener. Que vamos a decir las cosas de una manera u otra y vos las interpretés, siempre va a pasar. Más cuando todavía los que hemos aceptado al Señor estamos en un crecimiento del carácter de Cristo en nosotros. Siempre va a pasar eso. Pero cuando se tiene una mentalidad de enemistad, se busca separar, dividir. El enemigo lo único que quiere hacer siempre es separar, el traer división. Por eso es que lo más diabólico que hay son las divisiones. Y Dios trata de unir, Dios trata siempre de generar paz y Satanás trata de separar. Separar a los matrimonios, separar a las familias, dividir la iglesia, los equipos de trabajo, como decían antes, tenemos el equipo, a veces nos peleamos, pero acá estamos. Porque siempre va a haber roces, tenemos diferentes temperamentos, caracteres, diferentes niveles educativos, lo que sea, trasfondos. Y siempre va a haber roces, pero cuando tenés una mentalidad enemistada, no buscas solucionar el problema, sino que sabes que el otro se convirtió en tu enemigo. No quiere decir de que haya personas que sean tus enemigos, el asunto es cómo lo ves vos. ¿Vos lo ves como un enemigo? Los otros te pueden ver a vos como un enemigo. Pero si en vos gobierna el Espíritu, vos ves desde el Espíritu, ves paz, vida y paz. Entonces los que son guiados por el Espíritu o tienen la mente del Espíritu, buscan reconciliar las cosas, no dividirlas, no separarlas. La mentalidad esa de enemistad es sumamente diabólica. Todos venimos de esa mentalidad enemistada. Todos venimos de ser enemigos de Dios hasta que Cristo se nos reveló. Hasta que Cristo se nos reveló dentro y sabemos que por medio del sacrificio de Cristo ahora volvemos a tener relación con Él. Tenemos relación otra vez de nuevo con el Padre. Algo que antes éramos enemigos. La única forma de vencer la mentalidad esta de enemistad, en la que usted siempre donde ve se encuentra un enemigo, o que usted es parte a veces porque Satanás le siembra algo para generar enemistad, la única forma que tenemos de vencer esto es viendo a Cristo, lo que Él enfrentó en la cruz del Calvario, lo que hizo por nosotros. Muchas de nuestras frustraciones surgen cuando nosotros dejamos de ver la obra de Cristo en la cruz.
Muchas de nuestras excusas, de nuestros pleitos, nuestras ofensas, lo que nos hacen y qué sé yo, surgen cuando perdemos de vista lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Muchas de esas frustraciones surgen cuando permitimos que Satanás ponga pensamientos de enemistad en nuestra mente. Enemistad en contra de Dios y enemistad en contra del prójimo. Enemistad en contra de Dios siempre, porque cada vez que vos falles o peques, Satanás te va a decir: el Señor no te ama más. ¿Sabes qué? Dedícate a otra cosa, para ser cristiano no servís. Vos no servís para esto. No, anda, hace otra cosa. No servís para ser un hijo de Dios. Siempre Satanás va a sembrar una idea de enemistad en tu mente. Y ahí genera toda enemistad para todos lados. Y eso es lo que hoy vivimos en nuestro planeta. Entonces, solamente se puede romper esa mentalidad de enemistad cuando vemos lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es una mentalidad de reconciliación. Diga conmigo: mente de reconciliación. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Está hablando de Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Está exaltando a la persona de Jesucristo, a la obra de Cristo, y cómo en Cristo al Padre le encantó de que en Él habitara la plenitud de todas las cosas. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Plenitud quiere decir todo, completo. ¿Dónde está toda la sabiduría del mundo? En Cristo. ¿Dónde están todas las riquezas, la abundancia de este mundo? En Cristo. ¿Dónde están todos los conocimientos? ¿Dónde está toda la paz? ¿Dónde está toda la vida? En Cristo. En Él habita la plenitud de todas las cosas. Por eso es que no podemos tener salvación por ser evangélicos. Tenemos salvación porque Cristo murió por nosotros y en Él habita toda la plenitud. Dice el versículo 20: y por medio de Él reconciliar consigo, ¿cuáles cosas? El Señor no tiene una mentalidad de enemistad. Él quiere reconciliar todas las cosas. Así las que están en la tierra, algunas de la tierra o todas las de la tierra. Todas las de la tierra se tienen que reconciliar en Cristo. Todas las cosas de la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay un punto donde siempre nos vamos a reconciliar. Hay un punto de paz. Hay un punto donde ya no somos enemigos, y es en la cruz de Cristo. Su sangre derramada siempre produce paz. Por eso es que cuando dejamos de mirar a la cruz, encontramos enemigos. 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿En dónde? Acá. Porque ¿dónde empieza todo? Acá. Antes nosotros que éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Dice que Jesús, la obra que hizo Él en la cruz, nos reconcilió primeramente con el Padre. Él hizo la paz. Él es el vínculo perfecto entre las cosas del cielo y las cosas de la tierra. Hay un solo punto donde todas las cosas se pueden dar la mano. Es en la cruz de Cristo. Ahí es donde podemos encontrar paz. Ahí es donde dejamos de ver enemigos y vemos personas que necesitan reconciliarse en la cruz de Cristo. Todas las cosas tienen que ser reconciliadas en Él. Nosotros también, dice, y Pablo mismo se incluye, dice, nosotros también antes éramos enemigos,
porque andábamos en la vanidad de nuestra mente o éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Por eso es que nunca podemos permitir que Satanás siembre en tu mente pensamientos de enemistad contra un hermano o contra Dios. No, Dios ya no me ama más, Dios no me descartó, me rechazó, ya no me va a querer por esto que hice. O que te siembre pensamiento de enemistad contra alguien, porque si estamos en Cristo tenemos el espíritu de la reconciliación. Dice Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, porque antes estaban los judíos y ellos tenían al Dios de Israel, era de ellos. Nosotros éramos gentiles, argentinos que comemos choripán, que no tenemos nada que ver con los judíos, pero el mismo Dios iba a reunirnos en la cruz de Cristo. Ese mismo Dios de Israel ahora iba a reunir a todas las naciones en Cristo Jesús. Dice, porque Cristo, nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Si antes éramos enemigos, ese muro se derribó. ¿Dónde? En la cruz. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. ¿Qué mató el Señor en la cruz? La enemistad. Si hay algo que mató Jesús en la cruz del Calvario fue la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Él es la reconciliación. Él es el espíritu mismo de la reconciliación. En Él todas las cosas se pueden reconciliar. Para eso vino Cristo, para matar en sí mismo las enemistades. La enemistad que teníamos con Dios por nuestros pecados, pero también las enemistades que teníamos entre nosotros. Cristo mismo mató la enemistad. Por eso es que nosotros no cabe que en un hijo de Dios pueda tener un pensamiento de enemistad. Que te puede surgir, te va a surgir. Pues decís, ¿de dónde salió? ¿Es de los míos o es de los contrarios? ¿Cómo es esto? Pero automáticamente hay una ley superior en tu vida, que es la ley de la reconciliación. La ley de la reconciliación que te lleva a hacer las paces. Porque en Cristo solamente gobierna la paz. Dice que Él proclamó la paz ¿a quiénes? A los que estaban lejos y a los que estaban cerca. En Cristo hallamos solamente la paz. ¿Qué provoca la reconciliación? ¿Cómo podemos hacer que nos reconciliemos? Solamente ver a Cristo crucificado y las heridas que soportó por amor. A veces nosotros decimos de que la forma de reconciliarnos con alguien es pedir perdón y perdonar, ¿o no? Cuando uno se quiere reconciliar con alguien, pedimos perdón y perdonamos. De hecho, si estamos en este reino es porque este es un reino del perdón. Se nos perdonó, se me perdonó mis pecados. Yo era muy malo, no merezco ser pastor ni estar acá en Pujato, ni ser, por la gracia de Dios me ha permitido este enorme privilegio de ser su pastor. Yo tengo el privilegio de ser pastor de gente tan linda como ustedes. Se peinaron algunos. Yo no merecía ser su pastor. Se me perdonó a mí. Muy grande. Se me perdonó a mí. Y estamos en este reino por causa del perdón. Ahora, si usted está en este reino que es el reino del perdón, nosotros automáticamente siempre decimos, bueno, si nos vamos a reconciliar, la única forma de hacerlo es pedirnos perdón, que nos cuesta ya eso bastante. De hecho, algunos dicen, bueno, le voy a ir a pedir perdón porque si no, Dios no me va a bendecir. ¿No? Me ha pasado así porque, bueno, yo sé que lo tengo que hacer y si no lo hago, me va a caer una maldición del cielo y hay bendiciones retenidas de Dios hacia mi vida porque no perdono.
En parte es verdad, porque si usted no perdona, obviamente va a quedar fuera de bendiciones de Dios. Pero no pedimos perdón o perdonamos simplemente porque algo me voy a perder yo. Porque eso es egoísmo, eso es vanidad de la mente. En eso estoy pensando solamente en mí. ¿Saben por qué pedimos perdón? Porque a usted solamente tiene que decir una frase: te pido perdón, o te perdono, y así medio como te perdono. Y eso es todavía tener una mente carnal y una mente de enemistad, como diciendo, sí, te perdono pero no me olvido. O sea, bueno, sí, mira, te pido perdón, viste, te tengo que pedir perdón porque el pastor enseña eso y para no tener problema. Y todavía usted sigue en la vanidad de su mente, en la ignorancia de su mente, o en esa arrogancia de no ver a Cristo. ¿Sabe por qué pedimos perdón o perdonamos y debemos hacerlo así? No porque yo me voy a perder algo, sino porque a Cristo le costó entregar su vida en la cruz para matar las enemistades. Cuando yo voy a pedir perdón, no miro que me voy a perder algo, miro que al Señor Jesús le costó dar su vida en la cruz del Calvario. Eso es revelación de lo que hizo Cristo. Dice que Él mató las enemistades. ¿Dónde las mató? En su propio cuerpo. Él tuvo que ser castigado, Él fue crucificado para matar las enemistades. Le costó mucho a mi Señor, le costó muchísimo matar las enemistades. Yo no puedo tener enemistad. Nunca podemos permitir un pensamiento de enemistad. ¿Va a suceder? Sí, pero si dejas de mirar la cruz, entonces encontrás enemigos. Y a lo mejor con facilidad puedes decir, bueno, te pido perdón o te perdono, pero no estás mirando a Cristo. Cuando perdemos de vista lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no nos damos cuenta que para vos es una frase muy simple, pero para matar la enemistad, Él tuvo que dar su vida. Para romper la enemistad, a Él le costó muy caro derramar hasta la última gota de su sangre. Para quitar la enemistad y reconciliarnos con el Padre y de que haya paz entre nosotros. Por eso Él dijo, miren, les voy a dar un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Hay una sola forma de hacer eso, reconciliación. Pero ¿cómo hago para amar a ese hermano? Tenés que mirar otra vez la cruz. Cuando mirás la cruz, vos decís, pero es una pavada lo que me dijo. Una soncera, no pasa nada. El Señor soportó mucho más en la cruz para matar las enemistades. Cuando voy y metí la pata y cometí el error de decir algo que no debía decir, voy y pido perdón, no para quedar bien o porque si no me voy a perder alguna bendición de Dios. No, voy a hacerlo porque al Señor le costó muy caro el que vos y yo no estemos enemistados. Él lo pagó y mató las enemistades con su propio cuerpo. Tengo que honrar ese sacrificio. Por eso es que un hijo de Dios no puede tener una mentalidad de enemistad. No puede tener enemigos. No puede ver, o estás de este lado o estás del otro. A ver, ¿cómo es? ¿O está o no está? Todo depende de cómo usted ve las cosas. Al Señor le costó mucho. Por eso es que estamos llamados a ser gente de reconciliación. Solo una mente carnal es enemiga. La mente de Cristo es reconciliación y paz. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, si está en Cristo, usted puede venir a la iglesia pero no estar en Cristo. Usted puede venir a la reunión de los domingos pero no estar en Cristo. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si usted quiere saber cuál es su ministerio, acá se lo digo. Seré apóstol, evangelista, profeta a las naciones, misionero, soy músico, ¿qué tendré que hacer yo? Ya tenés un ministerio, un servicio, algo para hacer, el de la reconciliación. Todos tenemos un ministerio. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Fíjese cuántas veces dice la palabra reconciliar o reconciliado. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué palabra tiene que portar usted en su boca? ¿La enemistad o la reconciliación? Reconciliación. Nos ha dado una palabra. Hey, necesitas hacer las paces.
Podés hacer las paces con otros, podés hacer las paces con Dios. Los leprosos pueden hacer las paces con los canallas. No, eso no se mezcla. Sí, se puede. ¿En dónde? En que a vos te puede gustar Central, a mí me gusta Newell, pero tenemos un mismo Dios, alguien que pagó por la salvación de los dos, por la vida eterna de ambos, y es Cristo. Y ahí nos damos la mano. Hay un punto donde todas las cosas se pueden reconciliar, y es en Cristo Jesús. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si vemos a lo largo de la Biblia, siempre vamos a encontrar historias. Y estas dos mentalidades siempre prevalecen. ¿Recuerdan la historia de David, por ejemplo? Sus hermanos, cuando David va a la guerra, sus hermanos lo trataron mal, lo maltrataron. Sintieron enemistad con David porque David había sido escogido por Dios. Cuando David va a matar a Goliat en esa guerra, ni siquiera David vio a Goliat como un enemigo propio, lo vio como un enemigo del ejército del Dios viviente. A ese vos estás desafiando y a ese yo vengo a representar. El mismo rey Saúl lo vio a David como enemigo y levantó todo su ejército para perseguir a un solo hombre. Y cuando David tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl, dijo: ay de mí de tocar al ungido de Jehová. David veía al ungido de Jehová, Saúl veía a alguien para exterminarlo, veía un enemigo. Montó todo un ejército para perseguir a un solo hombre. Gente que si no tiene enemigos se los inventa. Mentalidad de enemigo. José tenía un sueño de parte de Dios. Se lo contó a sus hermanos, lo tiraron a un pozo, lo vendieron. Sus hermanos vieron a un enemigo. Y José, años más tarde, se lo trae a toda su familia, juntamente a su padre, a vivir a lo mejor de Egipto. Sus hermanos habían visto un enemigo. José vio la providencia de Dios y los trajo todos a vivir a su casa. Eso es reconciliación. El rey Darío mandó a Daniel a un foso de los leones. Y Daniel siguió siendo amigo de Darío después de salir. No pasa nada, acá estoy todo bien. Nos tomamos unos mates. No me pasó nada. Y siguieron siendo amigos. ¿Por qué? Porque Daniel nunca lo vio a su rey como un enemigo. ¿Cuál es la mentalidad que gobierna en usted? ¿O qué pensamientos por ahí permite que Satanás le meta? ¿Es la mentalidad de reconciliación la que está en usted o la mentalidad de enemistad? De ver enemigos en todos lados. De ver enemigos, gente que me hace cosas, que está en mi contra. Y eso sucede cuando no miramos a la cruz de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. Y eso es una mentalidad de reconciliación. ¿Nos vamos a enojar? Sí. ¿Vamos a tener desacuerdo? Sí. ¿Vamos a tener diferentes puntos de vista? Sí. ¿En algunos momentos nos vamos a ofender? Tal vez. Pero siempre tenemos que volver a hacer las paces. Más si estás en esta iglesia. Necesitas hacer las paces. ¿Por qué? Porque siempre vamos a mirar una vez más a la cruz de Cristo. Centro Cristiano Vida Plena.